Buenas tardes estudiantes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traemos cadena respiratoria. Vamos a ver todas las reacciones químicas que involucran este proceso y cómo este proceso a su vez se divide en dos subprocesos, ahí lo dije bien. Por un lado, primero vamos a ver todo lo que involucra la cadena transportadora de electrones y luego vamos a ver lo que involucra directamente la fosforilación oxidativa, que es donde se va a formar el ATP. Así que bueno, chicos, comenzamos. Arrancamos con las generalidades. Primero, como lo dije anteriormente, se divide en dos no me sale la palabra. Se divide en dos subprocesos, como dije anteriormente. Primero la cadena transportadora de electrones y luego la fosforilación oxidativa. Estos dos tipos de reacciones en conjunto van a formar lo que conocemos comúnmente como cadena respiratoria. Luego, otra generalidad, sucede en el espacio intermembrana y en la membrana interna de la mitocondria. Bien, significa que en realidad todo el proceso va a suceder en la membrana interna de la mitocondria, porque ahí se van a encontrar determinadas proteínas que van a hacer este trabajo, bien, a lo mismo que se va a encontrar la enzima necesaria que va a formar el ATP, bien, pero el espacio intermembrana de la mitocondria va a jugar un papel fundamental en cuanto a la acumulación de hidrógenos. Así que, para que sepamos y para que ya notemos ahí donde sucede la cadena respiratoria, en el espacio intermembrana y la membrana interna de la mitocondria. Otra generalidad, para que comience este proceso necesitamos sí o sí FADH y NADH. Bien, estas dos coenzimas vamos a necesitarlas de manera reducida. Significa que la vamos a tener que tener disponibles llenas de hidrógenos. ¿Y de dónde van a sacar estos hidrógenos estas coenzimas? De otras reacciones que ya hemos hablado anteriormente. Bien. Y por último, la fosforilación oxidativa produce agua y necesita oxígeno. Bien, a partir de esta última característica que les nombré, que necesita oxígeno, es por eso que la llamamos cadena respiratoria, ya que la mitocondria, si no recibe oxígeno, no puede generar ATP. La cadena transportadora de electrones tiene como finalidad transportar hidrógenos desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. ¿Cómo realiza este proceso? A través de enzimas que se van a encontrar en la membrana interna de la mitocondria. Muy bien, en esa membrana que presenta las crestas mitocondriales. Esa membrana que quizás se encuentra al microscopio de una manera involucionada. Bien, estas enzimas van a atravesar la membrana y van a ser enzimas que van a tener el trabajo de trasladar hidrógenos desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Pero para que estas enzimas puedan trasladar estos hidrógenos o puedan trasladar la mayor cantidad de hidrógenos, necesitan estas enzimas electrones. Electrones que atraigan estos hidrógenos desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Les pido disculpas si es que repito mucho siempre lo mismo, pero lo hago ¿para qué? Para que les quede y para que después recuerden cuál es la función principal. ¿Bien? Bien, vuelvo a repetirlo, perdón. La función de estas enzimas es trasladar hidrógenos desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Pero para que estas enzimas puedan atraer estos hidrógenos desde la matriz mitocondrial y trasladarlos hacia el espacio intermembrana, necesitan electrones. Bien, ¿dónde van a sacar los electrones? Muy bien, van a sacar los electrones de las coenzimas NADH y FADH. Bien, cada coenzima NADH y FADH me trae dos hidrógenos y cada uno de estos hidrógenos me trae electrones. Bien, ¿de dónde viene la coenzima NADH y FADH? De muchísimas reacciones metabólicas que sucedieron tanto en el citoplasma como también en la matriz mitocondrial. Bien, entonces lo que sucede acá es que viene un NADH o un FADH y deja
un par de electrones en uno de estos complejos. Bien, cada coenzima le vamos a llamar complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Bien, ahora vamos a hablar de eso. Pero cada una de estas coenzimas deja los electrones en un complejo. Y si el complejo 1, por ejemplo, recibe 2 electrones, ese complejo 1 utiliza esos 2 electrones que recibió de una coenzima transportadora para atraer hidrógenos desde la matriz y trasladarlos hacia el espacio intermembrana. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Esos hidrógenos, el complejo 1, lo que va a hacer es trasladarle, o transferirle estos electrones a otro complejo, para que el otro complejo, cuando reciba estos electrones, pueda atraer otros hidrógenos desde la matriz mitocondrial y transferirlos hacia el espacio intermembrana. Y así va a suceder, ¿bien? Se van a trasladar o se van a transferir electrones de un complejo al otro para que estos electrones sirvan como imán para los hidrógenos que se encuentran presentes en la matriz mitocondrial. Así, atrapar estos hidrógenos y enviarlos al espacio intermembrana. Bien, esta es la función de los complejos. Vamos a nombrar cómo se llama cada enzima o cómo se llama cada complejo para que al final del video podamos entender el porqué de cada nombre. Bien, bueno, algo antes de continuar. Vemos en la imagen que tenemos el complejo 1, el complejo 2, el 3 y el 4 y el 5. Bien, de acuerdo a la bibliografía que podamos estudiar, vamos a tener por lo general siempre 4 complejos. Y el complejo 5 va a ser la enzima que me forma el ATP. Pero en algunos libros te tira 5 complejos. Pero en el libro, en el blanco que del cual estamos estudiando, solamente vamos a hablar de 4 complejos. Y el complejo 5 no va a existir, sino que el complejo 5 va a estar representado por una enzima, que es la enzima que va a llevar adelante el proceso de fosforilación oxidativa. Bien, entonces en los complejos del 1 al 4 sucede la cadena transportadora de electrones, y en la enzima que queda al final, que ahora en la imagen la vemos como un complejo 5, ocurre lo que conocemos como fosforilación oxidativa. Bien, continuamos entonces. ¿Cómo se llaman estos complejos? Vamos por el complejo 1. Estas coenzimas, que también le vamos a denominar complejos, se llaman de la siguiente manera. El complejo 1 se va a denominar NADH o NADH ubiquinona reductasa. ¿Qué significa? Que este complejo se va a encargar de reducir a la ubiquinona. Ya vamos a ver qué es la ubiquinona. ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando algo reduce a algo? Bien, le cede hidrógenos. Bien, en este caso le cedería los electrones dentro de los hidrógenos. Ya vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, el complejo 1 le vamos a llamar NADH ubiquinona reductasa. El complejo 2 que nombramos hace unos momentos le vamos a denominar succinato ubiquinona reductasa. Bien, succinato ubiquinona reductasa. Vemos que el complejo 1 hablaba de una tal ubiquinona y el complejo 2 hablaba de un tal succinato. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto, ¿no? Bien. Complejo 3. ¿Cómo se denomina el complejo 3? Ubiquinona citocromo C reductasa. Bien. Complejo 4. Citocromo oxidasa. Y el complejo 5, que también dijimos que en algunos libros no lo toman como un complejo, sino como una enzima general, y estamos hablando del ATP sintasa. Esta enzima que es capaz, a partir de un proceso llamado fosforilación oxidativa, formar ATP. Bien, y por último vamos a ver 2 coenzimas, pero la diferencia de estas coenzimas que vamos a decir ahora con las coenzimas que nombramos anteriormente son que estas coenzimas que vamos a nombrar son capaces de trasladar electrones desde un complejo hacia el otro. ¿Cuáles son las 2 coenzimas que trasladan electrones desde un complejo al otro? Primero, la ubiquinona coenzima Q. Bien, la ubiquinona coenzima Q va a trasladar
electrones de un complejo al otro. ¿Y por qué trasladaba electrones? ¿Por qué cada complejo necesitaba electrones? Para atraer hidrógenos desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Y por último, el citocromo C, que también tiene esa capacidad de transferir electrones desde un complejo al otro. Bien, algo importante o algo en particular que hay que saber, chicos, el complejo 1, como se llama NADH ubiquinona reductasa, tenemos que tener en cuenta de que ese complejo solamente puede aceptar los hidrógenos que le brinda el NADH. Bien, si viene un FADH al complejo 1, el complejo 1 no le puede aceptar los hidrógenos, mucho menos los electrones que lleva adentro. Bien, entonces el complejo 1 es exclusivo para el NADH. Bien, y el complejo 2 por su parte es un complejo mucho más pequeño y no tiene contacto con el espacio intermembrana. Pero este complejo es importante saber que no, por más que venga un NADH, este complejo 2 no lo va a aceptar porque no tiene afinidad con el NADH, sino que el complejo 2 tiene afinidad con el FADH. Bien, entonces recordemos, complejo 1, NADH, complejo 2, FADH. Bien, complejo 3 no tiene afinidad con ninguno de los dos, pero recibe electrones de cualquiera de los dos complejos anteriores. Y el complejo 4 solamente va a recibir electrones del complejo 3. Bien, y el complejo 5, que sería la ATP sintasa, va a recibir todos los hidrógenos que se encuentran en el espacio intermembrana. Ya vamos a ver más adelante, a partir de un video, cómo sucede esto. Así que bueno, ya aprendimos los nombres, chicos, es lo principal. En la siguiente imagen estamos viendo los 4 complejos que nombramos anteriormente. Bien, fíjense que el complejo 1, la ubiquinona reductasa, recibe al NADH, recibe los hidrógenos del NADH. ¿Y qué hace con estos hidrógenos? Les extrae los electrones. Estos electrones, tal cual como vemos en la imagen, son transportados desde el complejo 1 hasta el complejo 3 por la coenzima Q. Esta coenzima Q se encarga de transportar los electrones desde el complejo 1 al complejo 3. Cuando estos electrones llegan al complejo 3, estos electrones atraen a hidrógenos que están en la matriz mitocondrial para que el complejo 3 pueda transferir estos hidrógenos hacia el espacio intermembrana. Una vez que el complejo 3 tiene estos electrones que fueron transferidos desde el complejo 1 hacia este complejo por la coenzima Q, le transfiere estos electrones al complejo 4. ¿Por medio de qué coenzima? Por medio de la coenzima citocromo C. Bien, entonces lo que vemos acá es como la coenzima Q y la citocromo C se encargan de trasladar electrones. Vieron que este proceso se llama cadena transportadora de electrones. Entonces, ¿cuáles son los encargados de trasladar estos electrones? La coenzima Q y la coenzima citocromo C. Bien, vemos abajo también que el complejo 2 también recibe hidrógenos. ¿De quién recibe estos hidrógenos? El complejo 2, el succinato ubiquinona reductasa, lo recibe desde la coenzima FADH. La coenzima FADH le va a entregar estos hidrógenos al complejo 2. El complejo 2 va a extraer los electrones de estos hidrógenos y se los va a trasladar al complejo 3. ¿Por medio de quién? De la coenzima Q. Por otro lado, el complejo 3 va a hacer lo mismo que cuando recibió los electrones del complejo 1. Se los va a trasladar al complejo 4 a partir del citocromo C. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que tanto el complejo 1, que recibe hidrógenos del NADH, o el complejo 2, que recibe hidrógenos del FADH, van a enviarle los electrones de esos hidrógenos al complejo 3 por medio de la coenzima Q. Y el complejo 3 va a enviarle los electrones que recibió al complejo 4 a partir de la coenzima citocromo C.
Bueno chicos, en esta imagen estamos viendo muy bien representada la membrana de la mitocondria, la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, que es la que forma las crestas, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Bien, vemos tres complejos en esta imagen. Fíjense que no estamos viendo el complejo 2. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar cómo sucede este traspaso de electrones a partir del complejo 1. Luego vamos a ver cómo sucede el traspaso de electrones a partir del complejo 2. El complejo 1, fíjense, que recibe hidrógenos de la coenzima NADH. Esos hidrógenos, al ser recibidos, hacen que la coenzima NADH se oxide y se vaya como una coenzima NAD. Bien. Fíjense que este complejo atraviesa la membrana de manera completa. Significa que tiene contacto con el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Tiene un peso molecular muy alto, por ende es muy grande, y esta coenzima tiene la posibilidad de tener contacto con ambos medios. Entonces puede transportar electrones desde los hidrógenos, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Bien. Entonces, ¿qué hace este complejo 1? Recibe los hidrógenos desde el NADH y esos dos hidrógenos que recibe se los transfiere a el espacio intermembrana. Entonces, el NADH llega, la coenzima, supongamos que viene del ciclo de Krebs, le deja los dos hidrógenos y este complejo 1 transfiere esos dos hidrógenos al espacio intermembrana. Hasta ahí, perfecto. Pero cuando transfiere estos hidrógenos hacia el espacio intermembrana, este complejo se queda con dos electrones. Se queda con los dos electrones de los hidrógenos. ¿Y qué hace este complejo 1? Le transfiere estos electrones al complejo 3. Es como que si el complejo 3 le dijera, che, complejo 1, me pasás esos dos electrones que utilizaste, porque yo también quiero pasar hidrógenos desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Y el NADH le dice, y el complejo 1 le dice, sí, yo te paso los electrones, no te hagas drama, pero yo no me puedo mover, le dice, porque soy una coenzima que no tiene movimiento. Entonces el complejo 3 dice, bueno, ya fue, yo te mando un taxi, dale, listo, perfecto, o una encomienda, o te mando un pedido ya, un delivery, como quieran llamarlo. Bueno, dejo de decir ejemplo porque si no nos vamos de tema. El complejo 1 le envía los dos electrones al complejo 3 a partir de otra coenzima. Estamos hablando de la coenzima Q. Bien, esta coenzima Q transfiere los dos electrones desde el complejo 1 hasta el complejo 3. Cuando llegan estos dos electrones al complejo 3, el complejo 3 con estos dos electrones atrae a dos hidrógenos que estaban en la matriz mitocondrial y transfiere estos dos hidrógenos al espacio intermembrana. Una vez que sucede eso, el complejo 4 le dice, che, yo también quiero esos electrones, ¿me los prestás? Sí, le dice el complejo 3. Entonces, ¿qué hace el complejo 3? Le envía esos mismos electrones que le ayudaron a transferir estos hidrógenos al complejo 4. ¿A partir de quién? De la enzima citocromo C. Entonces, la enzima citocromo C transfiere estos electrones desde el complejo 3 hacia el complejo 4. Cuando el complejo 4 recibe estos electrones, atrae a dos hidrógenos más. Estos dos hidrógenos más que estaban en la matriz mitocondrial van a pasar al espacio intermembrana. Entonces fíjense chicos, cómo a partir de una coenzima NADH pudimos meter en el espacio intermembrana 6 hidrógenos desde la matriz mitocondrial. Después vamos a ver qué significa o cuál es la importancia de la cantidad de hidrógenos. Bien. Ahora el complejo 4 dice, che, yo necesito deshacerme de estos electrones. ¿Puede el complejo 4 deshacerse de estos electrones? Y la verdad que no puede, porque necesita transferírselos a alguien y nadie se los acepta. Hay un complejo 5, pero este complejo 5, que es la ATP sintasa, no te acepta electrones, solo te acepta hidrógenos. Entonces el complejo 4 dice, bueno, ¿cómo hago para deshacerme de estos electrones? ¿Qué hago para deshacerme? Se lo devuelvo a aquellos átomos que lo tenían.
Entonces, ¿qué hago? Se los doy a dos hidrógenos. Bien, el complejo 4 le da estos electrones a dos hidrógenos que andaban rondando por la matriz mitocondrial. Pero estos hidrógenos necesitan salir de ahí. Entonces los hidrógenos dicen, che, yo me voy de acá solamente si puedo unirme a un átomo de oxígeno. Entonces la mitocondria dice, ¿de dónde saco un átomo de oxígeno? Entonces la mitocondria en realidad no es que lo hace en sí, sino que la mitocondria normalmente recibe moléculas de oxígeno. Recordemos, chicos, que una molécula de oxígeno está constituida por dos átomos de oxígeno. Entonces, por cada molécula de oxígeno que recibe la mitocondria, obtenemos dos átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno necesitan estos dos hidrógenos en el complejo 4? Solamente uno. Entonces, estos dos hidrógenos que recibieron los electrones del complejo 4, ¿por qué? Porque el complejo 4 necesitaba deshacerse de estos hidrógenos, recibieron a media molécula de oxígeno, o sea, un átomo de oxígeno. ¿A qué vamos con esto? Que por cada molécula de oxígeno yo voy a obtener dos moléculas de agua. ¿Se entiende? Porque una molécula de oxígeno me involucra dos átomos de oxígeno. Y cada átomo de estos oxígenos, cada átomo de oxígeno se va a unir a dos hidrógenos. ¿Se entiende? Entonces, chicos, por cada NDH yo voy a ganar una molécula de agua. Bien, perfecto. Vamos a ver el ejemplo de el complejo 2, cuando llega un FADH al complejo 2. Vamos a este otro ejemplo, chicos. Fíjense que acá vamos a comenzar en el complejo 2. ¿Por qué no comenzamos en el complejo 1? Porque en este caso recibimos hidrógenos desde una coenzima FADH. Esta coenzima FADH llevó dos hidrógenos y se los dio al complejo 2. Pero en este caso el complejo 2 no pudo trasladar estos hidrógenos al espacio intermembrana. ¿Por qué? Porque este complejo 2, fíjense, que no atraviesa la membrana de manera completa. No llega, o esta coenzima, no tiene contacto con el espacio intermembrana. Entonces, este complejo 2 lo único que puede hacer es recibir electrones. No puede transferir hidrógenos desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Bien, entonces, fíjense que cuando el FADH le entrega los hidrógenos al complejo 2, el hidrógeno solamente lo que hace es aceptar los electrones de esos hidrógenos y descartar los hidrógenos. Bien, este FADH entonces recibe los electrones. Estos electrones que recibe el FADH se los tiene que enviar al complejo 3. Entonces el complejo 3 recibe estos electrones a partir de la coenzima Q, tal cual como vimos anteriormente. Y el complejo 3, al recibir los dos electrones de la coenzima Q, mete en el espacio intermembrana los primeros dos hidrógenos. ¿Estamos? Entonces, a partir del FADH, los primeros dos hidrógenos que metemos en el espacio intermembrana recién van a ser en el complejo 3. Bien, este complejo 3, al poder meter estos dos hidrógenos, tiene que enviarle estos electrones al complejo 4. ¿Cómo lo hace? A partir del citocromo C, esta coenzima que traslada los electrones hacia el complejo 4. Y el complejo 4, chicos, hace lo mismo que dijimos anteriormente. Mete dos hidrógenos al espacio intermembrana y después de meter los dos hidrógenos necesita deshacerse de estos electrones. ¿Cómo hace? Transfiriéndolos a dos hidrógenos. Y dos hidrógenos se van a unir a media molécula de oxígeno para formar una molécula de agua. ¿Bien? Perfecto. Fíjense cómo a partir de un FADH nosotros obtuvimos 6 hidrógenos en el espacio intermembrana. Y cómo a partir... Perdón, ¿lo dije bien? Lo vuelvo a decir. Cómo a partir de un NADH nosotros obtuvimos 6 hidrógenos en el espacio intermembrana. Y cómo a partir de un FADH nosotros obtuvimos 4 hidrógenos en el espacio intermembrana. Entonces uno 6 y el otro 4. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿O a qué quiero referirme?
que después el ATP sintasa que me forma los ATP, por cada 2 hidrógenos que recibe o por cada 2 hidrógenos que están en el espacio intermembrana, el ATP sintasa me forma un ATP. Es por eso que se dice que por cada NADH que llega a la cadena respiratoria se van a formar 3 ATP. ¿Por qué? Porque el NADH me mete 6 hidrógenos en el espacio intermembrana. Y también se dice que por cada FADH la cadena respiratoria me va a formar 2 ATP. ¿Por qué? Porque el FADH mete 4 hidrógenos en el espacio intermembrana. ¿Y por qué mete 4? Dirá uno nuevamente, capaz alguno que está un poco perdido. ¿Por qué mete 4? Porque el FADH entrega sus hidrógenos al complejo 2, pero el complejo 2, al ser pequeño, no puede transferir hidrógenos desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Bien, recién puede hacerlo el complejo 3. Hasta ahí estamos. Bien, entonces vimos las dos vías, chicos. Cómo se transfieren hidrógenos a partir del complejo 1 y cómo se transfieren hidrógenos a partir del complejo 3 cuando se trata de un FADH, porque el complejo 2 no transfiere hidrógenos. Bien, perfecto. Vamos a ver ahora un video en donde podemos entenderlo un poquito mejor este proceso. En el siguiente cuadro o en el siguiente dibujo podemos ver una imagen ilustrada sacada del libro Antonio Blanco, en donde podemos ver el ATP sintasa. Recordemos que hay dos enzimas que me forman ATP en la célula eucariota. Tenemos la ATP sintasa, que actúa a nivel de la cadena respiratoria, como estamos viendo, y tenemos la ATP sintetasa, que forma ATP a partir de una fosforilación a nivel de sustrato en el citoplasma. En este caso la ATP sintasa la vamos a dividir en dos porciones o en dos sectores. Vamos a tener por un lado el complejo F1, que dentro del complejo F1 este complejo va a estar limitando hacia la matriz mitocondrial, y este complejo F1 se encarga de recibir energía y con esta energía unir grupos fosfato a ADPs y así formar ATP. Bien, el complejo F1 está formado por subunidades. Tenemos a la vista tres unidades alfa, tres subunidades beta, una subunidad gamma, una subunidad delta y vemos una subunidad epsilon que se ve más pequeña. Bien, estas subunidades del complejo F1 entonces me forman el ATP. Bien, en cambio acá estamos viendo la porción que limita con la membrana, la porción que limita con el espacio intermembrana, y la porción del ATP sintasa que está o que atraviesa todo el ancho de la membrana. En este caso el complejo F0, y el complejo F0 está constituido por una subunidad A que vemos en pantalla, es una subunidad bastante grande, dos subunidad B, que es la subunidad que podemos ver en el dibujo, que es más larga, y después la subunidad C, pero de la subunidad C van a ser entre 10 a 14 porciones de la subunidad C. ¿Qué se encarga el complejo F0? El complejo F0 se encarga de recibir los hidrógenos. ¿Y qué hace este complejo F0? Cada 2 hidrógenos que recibe del espacio intermembrana, cada 2 hidrógenos que recibe, tiene la fuerza necesaria o tiene la energía necesaria para formar un ATP. Bien, es por eso que se dice que a partir de un NADH que me metió 6 hidrógenos, yo puedo formar 3 ATP. En cambio, a partir de un FADH que me metió solamente 4 hidrógenos, yo puedo formar 2 ATP. ¿Por qué? Porque el CONF0 del ATP sintasa, con la energía que irradian, con la energía que desplegan estos 2 hidrógenos cuando pasan por este complejo, le dan la energía necesaria o le dan la fuerza necesaria al complejo F1 para que forme un ATP. ¿Bien? Bueno chicos, a partir de este video vamos a ver cómo sucede
¿Cómo funciona esta ATP sintasa? Recordemos que el trabajo de la cadena transportadora de electrones es meter al espacio intermembrana la mayor cantidad de hidrógenos posible. ¿Para qué? Para que se cree un gradiente de concentración, ya que si yo meto por medio de los complejos muchos hidrógenos al espacio intermembrana, estos van a aumentar la presión en la misma cámara y van a querer pasar hacia la matriz, pero no van a poder volver por los complejos, sino que van a necesitar volver por el único lugar donde pueden pasar, que sería la ATP sintasa. Entonces esta ATP sintasa va a recepcionar estos hidrógenos que empujan y que quieren pasar sí o sí hacia el espacio intermembrana, y los va a recepcionar por medio de su complejo F0. Este complejo F0 va a recepcionar estos hidrógenos y los va a ir tomando de a 2 hidrógenos. ¿Por dónde van a ingresar estos 2 hidrógenos? A partir de la subunidad C del complejo F0. Fíjense cómo la subunidad C va a ir recogiendo de a 2 hidrógenos y se va a ir moviendo en su propio eje. ¿Ven? Entonces se mueve en su propio eje y va recogiendo de a 2 hidrógenos. Y estos 2 hidrógenos, el complejo F0 se los va a transmitir al complejo F1 para que el complejo F1, a partir de la energía que me trajeron el paso de estos 2 hidrógenos, me una un ADP más un fosfato inorgánico. ¿Y qué pasa si yo uno un ADP más un fosfato inorgánico? Formo algo llamado ATP. Fíjense que acá vemos el adenosín tranquilamente con los 3 grupos fosfatos unidos y vemos estos enlaces de alto poder que almacenan energía. Bien, acá vemos cómo se va liberando también este ATP y siguen pasando hidrógenos a partir de esta enzima. Y ese paso de esos hidrógenos hace que la subunidad C del complejo F0 vaya moviéndose y vaya girando en su propio eje. Bien, fíjense cómo van formándose, van llegando grupos fosfato, van llegando ADP y el complejo F1, a partir de la energía que recibe del complejo F0, me une estos ADP, me los une al fosfato inorgánico. ¿Cómo me los une? A partir de un enlace fosfodiéster, chicos. Recuerden siempre que el ATP está constituido por el fosfodiéster, enlaces que almacenan gran cantidad de energía. Bien, esto fue un repaso más que nada. Y el aporte de los videos es más para que podamos entender a qué nos referimos con este paso de electrones, o qué es lo que busca quizá la cadena transportadora de electrones, meter la mayor cantidad de hidrógenos de un lado. Bien, entonces chicos, si recibimos de un NADH, metimos 6 hidrógenos en el espacio intermembrana. Por cada 2 hidrógenos ganamos un ATP. Entonces con un NADH que llevó 2 hidrógenos, yo gané 3 ATP. Mientras un FADH que llevó 2 hidrógenos, ganamos 2 ATP, porque solamente metió 4 hidrógenos del otro lado. Bien. Esto sería todo, chicos. Espero que les haya servido, espero que haya sido lo más entendible posible. Tratamos de hacerlo lo más detallado posible. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en un próximo video de Galeno.